es necesario que ustedes sepan cómo buscar una UMA y un. En este ejemplo les presento el elemento con el cual, el compuesto con el cual se llenan los extintores. Fíjense, una molécula de CO2 es equivalente a 6,02 por 10 a la 23 moléculas y es 44 gramos mol. Ahora, ese CO2 no lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Vamos a encontrar, son los elementos que componen a ese compuesto. Busquemos el carbono primero y fíjense dónde se encuentra ubicado. Entonces, el carbono tiene como UMA, unidad de masa atómica, 12,0107. Y el oxígeno tiene como, que es el otro elemento que conforma ese compuesto, tiene como UMA 15,99, que muchas veces se aproxima a 16. ¿Cómo determinamos entonces esa unidad de masa molecular? El carbono es igual, dijimos, a una UMA de 12,0107. Si multiplicamos, ¿cuántos carbonos hay en la molécula CO2? Hay uno solo. Ahora vamos a multiplicar esa UMA por la cantidad de carbonos que hay. Eso nos da, por supuesto, lo mismo. Esta misma operación aplica para el oxígeno. El oxígeno dijimos que tiene un UMA de 15,99. Eso lo vamos a multiplicar por la cantidad de oxígenos que hay, que es 2. Y nos va a dar como resultado 31,998. Sumamos todas esas cantidades resultantes y nos va a dar 44,0087. Ese valor representa al UMM, unidad de masa molecular del dióxido de carbono. Ahora determinemos en el siguiente cuadro. Necesito que ustedes lo estudien, pero le voy a dar nada más el primer ejemplo. Fíjense, tenemos la masa, el factor de conversión, la cantidad de sustancia, nuevamente el factor de conversión y lo que vamos a obtener como número de partículas. En el caso de trabajar con gramos la masa, fíjense que abajo tenemos 10 gramos de carbono. ¿Qué voy a sustituir yo? Arriba el factor de conversión sigue siendo un mol, pero de carbono, porque estoy trabajando con carbono. Debajo va a ser 12,0. Ese 12,0 representa a lo que extrajimos de la tabla periódica del carbono, que es 12. Continuamos y obtenemos allí los moles cuando agarramos la ecuación. 10 por 1 entre 12 nos da 0,83 moles de carbono. Multiplicamos ese resultado por el factor de conversión. ¿Quién es el número de Avogadro? Las partículas, que corresponden a 6,022 por 10 a la 23 dividido entre un mol. Al obtener el resultado de toda esa ecuación, nos da 5,02 por 10 a la 22 átomos de carbono. Necesito que practiquen muy bien y detenidamente con 20 gramos de ácido clorhídrico con 30 gramos de óxido de carbono. Para facilitar los cálculos a ustedes, les dejo un siguiente cuadro muy interesante. Números de átomos o moléculas, moles o gramos o UMAs. Esto quiere decir que ustedes allí, cuando yo les solicite una conversión, podrán utilizarse y basarse en ello y sabrán qué hacer, si multiplicar, si dividir, si multiplicar por la suma de las masas moleculares o dividir por la suma de las masas moleculares. En tal caso que yo les solicite gramos, moles o números de átomos de moléculas. Los espero en la próxima clase del miércoles.